El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde de un martes que ya se había ido al infierno. Mamá quiere que vengas a cenar esta noche. No llegues tarde, Isabelle. Miré la pantalla de mi teléfono, sentado en mi oficina con paredes de cristal en Morrison & Associates Architecture, viendo la lluvia correr por las ventanas como lágrimas que me negaba a derramar. 23 pisos más abajo, la ciudad de Seattle se movía a su ritmo habitual, ajena al hecho de que mi mundo estaba a punto de implosionar. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un like, comenten y presionen ese botón de hype para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. No llegues tarde. Como si alguna vez llegara tarde a algo, como si la puntualidad no fuera una de las muchas cosas que Isabelle había criticado sistemáticamente en mí hasta eliminarla durante nuestros 8 años de matrimonio. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Claudine Benoist solicitó mi presencia. Mi suegra apenas me toleraba en el mejor de los días, tratándome como una mancha desafortunada en la vida, por lo demás prístina, de su hija. La mujer había dejado claro desde el primer día que su preciosa Isabelle se había casado por debajo de su nivel. El trayecto hasta la mansión de Claudine en Bellevue duró 45 minutos a través del tráfico de Seattle. Su casa era un monumento al dinero viejo, o al menos a la apariencia de él, con su arquitectura colonial francesa, jardines cuidados y el tipo de grandeza intimidante que hacía que los visitantes se sintieran pequeños. Yo diseñaba edificios que costaban más que esta casa, pero de alguna manera, el lugar de Claudine siempre me hacía sentir como si tuviera 12 años otra vez, de pie en la oficina del director. El BMW de Isabelle ya estaba en la entrada circular cuando llegué. Aparqué mi práctico Honda Accord detrás de él. El contraste entre nuestros vehículos era una metáfora perfecta de nuestra relación. Ella conducía estilo, yo conducía funcionalidad. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Claudine estaba allí, con su uniforme habitual de diseñador negro. Su cabello plateado recogido en un moño brillante que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. A sus 58 años, seguía siendo una mujer atractiva, pero había algo afilado y depredador en sus pálidos ojos azules. Daniel, dijo, su ligero acento francés haciendo que mi nombre sonara como una decepción. Llegas justo a tiempo. Qué predecible. Claudine. Entré en el vestíbulo de mármol, notando las orquídeas frescas y la forma en que el candelabro proyectaba sombras que parecían deliberadamente dramáticas. Gracias por invitarme. Me condujo a través de la casa hacia el comedor, sus tacones resonando contra los suelos de madera como una cuenta atrás. Isabelle ya está aquí. Hemos estado teniendo una conversación de lo más interesante. El comedor estaba preparado para 3, con la mejor porcelana y cristal de Claudine. Isabelle estaba sentada en el extremo de la mesa de caoba, luciendo deslumbrante como siempre con un vestido burdeos que complementaba su cabello oscuro y su piel olivácea. Levantó la vista cuando entré y percibí algo en su expresión. ¿Culpabilidad, quizás? ¿O anticipación? Desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Hola, cariño, dijo, ofreciéndome su mejilla para un beso. Su perfume era diferente, algo francés y caro que no reconocí. Hola. Besé su mejilla, notando cómo se tensaba ligeramente al contacto. ¿Cómo te ha ido el día? Ajetreado. La cuenta del Aurón me está ocupando todo el tiempo en la agencia. Cogió su copa de vino, evitando mis ojos. Ya sabes lo exigentes que pueden ser los clientes franceses. Claudine se rió, un sonido como campanillas de plata con bordes afilados. Oh, sí, los franceses pueden ser bastante particulares a la hora de conseguir lo que quieren. Me sirvió una copa de vino sin preguntar si quería una. Especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Me senté, aceptando el vino e intentando leer las corrientes subterráneas en la habitación. Algo estaba pasando aquí, algo que no estaba captando del todo. Las dos mujeres intercambiaron una mirada a través de la mesa, e Isabelle sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. Daniel, dijo Claudine, acomodándose en su silla con gracia felina. Isabelle me estaba contando sobre su nuevo proyecto. Una oportunidad tan emocionante para su carrera. La cuenta del Aurón, dije. Lo mencionaste. Etienne Laurent,
dijo Isabelle, y había algo en la forma en que pronunció el nombre que hizo que mi estómago se contrajera. Está abriendo una cadena de hoteles de lujo en la costa oeste. El contrato de marketing podría lanzar mi carrera. ¡Qué maravilloso para ti! Tomé un sorbo de vino, notando que era una cosecha que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Háblame de él. Otra mirada pasó entre las mujeres. Claudine se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con diversión maliciosa. Oh, Etienne es bastante encantador, dijo. Muy guapo, muy sofisticado, el tipo de hombre que sabe apreciar los talentos de una mujer. Madre, dijo Isabelle bruscamente. ¿Qué? Simplemente estoy diciendo que tiene un gusto excelente. La sonrisa de Claudine era fina como una cuchilla. ¿No crees, ma chérie? Y entonces sucedió. El momento que lo cambió todo. Claudine se volvió hacia Isabelle y en un francés rápido dijo, deberías decírselo ahora. Se va a enterar de todos modos. Al menos así tendrás el control. Isabelle respondió sin pensar, no, todavía no. Dice que tenemos que esperar el momento adecuado. Después del contrato. Ambas asumieron que no entendía. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo solo era Daniel, el arquitecto predecible que conducía un Honda y vestía trajes de confección. ¿Qué iba a saber yo de francés? Lo que no sabían era que había pasado 2 años en París durante la universidad, estudiando arquitectura en la École Spéciale d'Architecture. Lo que no sabían era que había sido fluido en francés durante más de 15 años. Lo que no sabían era que acababa de escuchar a mi esposa discutir su aventura con un cliente y el momento oportuno para destruir mi vida. Tomé otro sorbo de vino, manteniendo mi expresión neutral mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La habitación se sentía de repente fría a pesar de la cálida iluminación y el fuego crepitando en la chimenea. Lo siento, dije en inglés, dejando mi copa con cuidado. ¿De qué estaban hablando? Sonaba importante. La sonrisa de Claudine se ensanchó y volvió a cambiar al francés, claramente disfrutando. Estábamos hablando de cómo Isabelle finalmente va a tener la vida que se merece con un hombre que puede darle todo lo que quiere. Isabelle parecía incómoda ahora, mirando de su madre a mí. Madre, por favor, ahora no. Claudine continuó en francés. ¿Por qué no ahora? De todos modos, no entiende. Podríamos planificar tu divorcio justo delante de él. Ese fue el momento en que decidí soltar la bomba. Dejé el tenedor, miré directamente a Claudine, y en un francés perfecto y sin acento, dije, Madame Benoist, su conversación me parece fascinante. Quizás podríamos discutir los detalles de este lío con un poco más de detalle. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Isabelle se puso blanco, su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. La boca de Claudine se abrió, su compostura resquebrajándose por primera vez desde que la conocía. «Tú», susurró Isabelle. «¿Tú hablas francés con fluidez?», dije, cambiando de nuevo al inglés y disfrutando de la forma en que ambas mujeres parecían encogerse en sus sillas. Estudié en París durante 2 años. École Spéciale d'Architecture. Pensé que lo había mencionado. Por supuesto que no lo había hecho. Había aprendido pronto en nuestra relación que a Isabelle no le interesaban mis historias universitarias ni mis logros. Prefería pensar en mí como el simple y predecible Daniel que construía los sueños de otros y nunca tenía ninguno propio. ¿Desde cuándo? Comenzó Claudine, y luego se detuvo. ¿Desde cuándo he entendido cada conversación que han tenido delante de mí? Cada comentario despectivo sobre mi ropa, mi coche, mi carrera, mis insuficiencias como marido. Sonreí, y sentí como si se formara hielo en mis labios. ¿Cada uno de ellos, Claudine? Incluida la discusión de esta noche sobre la aventura de Isabelle con Etienne Lauron y sus planes para mi divorcio. Isabelle dejó su copa de vino con manos temblorosas. Daniel, puedo explicarlo. ¿Puedes? Me levanté, sintiéndome de repente más tranquilo de lo que había estado en meses. La incertidumbre había terminado. La espera había acabado. La verdad estaba finalmente sobre la mesa, cruda e innegable. Por favor,
Por todos los medios, explícame cómo te estás acostando con tu cliente mientras tu madre planea mi humillación. Explícame cómo me has estado mintiendo a la cara mientras discutías tu futuro con otro hombre en un idioma que pensabas que no podía entender. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Rodeé la mesa, notando cómo ambas mujeres se tensaban a medida que me acercaba. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Me incliné y besé la frente de Isabelle, tan suave como una bendición. Ella se apartó de mí. Gracias por la cena, Claudine, dije educadamente. Ha sido esclarecedora. Isabelle, te veré en casa. Tenemos mucho de qué hablar. Salí de esa casa sintiéndome una persona diferente a la que había entrado. Detrás de mí, podía oír a Claudine sisearle a Isabelle en un francés rápido, sus voces elevándose en pánico y recriminación. Aparentemente, lo único que no había diseñado en este matrimonio era una trampa para mi propia humillación. Pero eso estaba a punto de cambiar. Si querían jugar, les mostraría lo que sucedía cuando un arquitecto decidía construir algo nuevo, algo devastador. No fui a casa de inmediato. En lugar de eso, conduje hasta Pike Place Market y me senté en mi coche, observando cómo la multitud de la tarde se dispersaba mientras procesaba lo que había aprendido. La lluvia había cesado, pero el parabrisas todavía estaba veteado de agua, distorsionando las luces de neón y las farolas en patrones abstractos de color y luz. Etienne Lauron. Saqué mi teléfono e hice una búsqueda rápida. Los resultados fueron impresionantes y nauseabundos a partes iguales. 41 años, CEO de Lauron Luxury Holdings, con sede en París y reciente expansión en América del Norte. Guapo de esa manera europea sin esfuerzo, con toques plateados en su cabello oscuro y el tipo de sonrisa segura que sugería que nunca se le había negado nada de lo que quería. Incluida mi esposa, aparentemente. Revisé imágenes de él en diversas funciones de negocios y galas de caridad, siempre impecablemente vestido, a menudo con mujeres hermosas del brazo. En una foto de un diario de negocios de Seattle, reconocí a la mujer a su lado, Isabelle, radiante con un vestido de cóctel negro que nunca le había visto, mirándolo con una expresión que no le había visto dirigir hacia mí en años. El pie de foto decía, el CEO de Lauron Luxury Holdings, Etienne Lauron, con la consultora de marketing Isabel Moore en la gala de la Fundación de Artes de Bellevue. Consultora de marketing, no gerente de marketing en Peterson & Associates, donde realmente trabajaba. La mentira era tan casual, tan fácil, que me hizo preguntarme cuántas otras me había perdido. Conduje a casa por las tranquilas calles de nuestro vecindario de Redmond, pasando por los céspedes perfectos y las casas perfectas llenas de familias perfectas que probablemente no se mentían entre sí en múltiples idiomas. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida, un diseño minimalista moderno del que me había sentido orgulloso cuando la construimos hace 5 años. Ahora parecía fría y estéril, como la exhibición de un museo de un matrimonio que había muerto sin que nadie se molestara en planificar un funeral. El BMW de Isabelle aún no estaba en la entrada. Bien. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para decidir exactamente cómo quería manejar esto. Dentro, la casa se sentía diferente. Cada habitación, cada mueble, cada decoración cuidadosamente elegida ahora parecía la evidencia de una mentira que había estado viviendo. La planta abierta que había diseñado para acercarnos, en cambio, había creado espacios donde podíamos evitarnos con precisión arquitectónica. Me serví un whisky, del bueno, una botella de Macallan 18 que Isabelle me había comprado para mi último cumpleaños, y me senté en mi oficina en casa. La habitación estaba llena de estanterías con textos de arquitectura, portafolios de proyectos y maquetas de edificios que había diseñado. Mis logros, mi pasión, el trabajo de mi vida, nada de lo cual había sido suficiente para mantener a mi esposa interesada. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero conocía los hábitos de Isabelle. Usaba la misma contraseña para todo, Bella 2015, el año en que compramos esta casa. Nunca había sido buena con la seguridad, siempre asumiendo que las personas eran exactamente quienes parecían ser. Su correo electrónico era un tesoro de engaños. La aventura llevaba 4 meses, comenzando con reuniones profesionales que gradualmente se convirtieron en cenas personales, y luego en viajes de negocios de fin de semana a Vancouver, donde Lauron estaba explorando ubicaciones. La progresión era deprimentemente predecible, pero los detalles fueron lo que hizo que me temblaran las manos mientras leía mensaje tras mensaje. Mon Chéri,
y comenzaba un correo electrónico. La noche pasada fue increíble. No puedo dejar de pensar en la forma en que me tocaste en el hotel. Daniel no sospecha nada. Está tan absorto en sus edificios que apenas se da cuenta de que existo. Nunca me he sentido tan viva como cuando estoy contigo. Otro, más reciente, Etienne, tenemos que tener cuidado. Mamá piensa que deberíamos decírselo a Daniel pronto, pero no estoy lista. El contrato del Auron podría asegurarme de por vida. Y no quiero complicar las cosas hasta que esté firmado. ¿Puedes esperar un poco más? Te prometo que valdrá la pena. Sus respuestas eran igualmente condenatorias, escritas en una mezcla de inglés y francés que pintaban la imagen de un hombre que coleccionaba cosas hermosas y las desechaba cuando se aburría. La llamaba Mabel Isabel, y le hacía promesas sobre su futuro juntos que sospechaba que no tenía intención de cumplir. Pero fue el último correo electrónico, enviado hacía solo 3 horas, el que me hizo dejar mi whisky con cuidadosa precisión. Cariño, mamá insiste en invitar a Daniel a cenar esta noche. Quiere tantear el terreno sobre un divorcio. Le dije que es demasiado pronto, pero ya sabes cómo se pone. Cree que es demasiado estúpido para darse cuenta. Y, sinceramente, puede que tenga razón. Nunca ha mostrado ningún interés en mi trabajo o en mi vida fuera de sus preciosos edificios. Te llamaré después de la cena y te contaré cómo ha ido. JM. ¿Demasiado estúpido para darme cuenta? ¿Nunca he mostrado interés en su trabajo? Cerré el portátil y me recliné en mi silla, sintiendo algo frío y afilado cristalizarse en mi pecho. No era desamor, eso vendría más tarde, en momentos tranquilos cuando no lo esperara. Esto era otra cosa, algo calculador, preciso y absolutamente despiadado. Si Isabelle quería jugar, le mostraría lo que sucedía cuando alguien con mis habilidades particulares decidía ponerse creativo. Pasé la siguiente hora revisando sus otras cuentas, redes sociales, bancos, tarjetas de crédito, registros telefónicos. La huella digital de una aventura era sorprendentemente extensa cuando sabías qué buscar. Facturas de hotel cargadas a su tarjeta de crédito personal. Cenas caras en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Compras de lencería en boutiques de las que nunca había oído hablar. La evidencia más condenatoria estaba en su teléfono, que había dejado cargando en la encimera de la cocina. La misma contraseña, la misma suposición casual de que yo era demasiado estúpido o demasiado confiado para mirar. Los mensajes de texto eran peores que los correos electrónicos, más inmediatos, más íntimos, más crueles. Capturas de pantalla de conversaciones donde se burlaba de mi aburrida carrera, mi personalidad predecible, mi aparente incapacidad para satisfacerla en la cama. Las respuestas de Auron alentaban sus quejas, posicionándose como su salvador de una vida de mediocridad suburbana. Un intercambio de la semana pasada me hizo servirme otro whisky. Isabelle, de verdad me preguntó si quería ir a una conferencia de arquitectura en Portland el próximo mes. Como si quisiera pasar un fin de semana escuchándolo hablar de códigos de construcción y materiales sostenibles. Etienne, pobre Mabel, atrapada con un hombre tan aburrido. No te preocupes. Pronto serás libre para vivir la vida que mereces. Estoy planeando algo especial para nosotros en París el próximo mes. Isabelle, no puedo esperar. A veces lo miro y me pregunto en qué estaba pensando cuando me casé con él. Es como un mueble. Funcional pero completamente olvidable. Funcional pero completamente olvidable. 8 años de matrimonio reducidos a una comparación con un mueble. Todavía estaba leyendo cuando oí su coche en la entrada. Rápidamente cerré todo, borré el historial del navegador y devolví su teléfono a la base de carga. Para cuando entró por la puerta principal, yo estaba sentado en la sala de estar con mi whisky, luciendo como el marido aburrido y predecible que le había descrito a su amante. ¿Daniel? Su voz era vacilante, insegura. Tenemos que hablar. Estaba de pie en el umbral entre la cocina y la sala de estar, todavía hermosa con ese vestido burdeos. Pero ahora podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba tratando de averiguar cuánto control de daños era necesario, cuánta verdad podía permitirse revelar. Sí, dije con calma. Tenemos que hablar. Se sentó frente a mí, en el borde del sofá de cuero blanco que habíamos elegido juntos hace 3 años.
Todo en esta habitación era una decisión que habíamos tomado como pareja, cuando todavía creía que estábamos construyendo una vida juntos en lugar de un elaborado escenario para mi humillación. Sobre esta noche, comenzó, sobre lo que dijo mamá. ¿Qué parte? Tomé un sorbo de whisky, disfrutando de cómo se estremeció ante mi tono. ¿La parte en la que discutió mis insuficiencias como marido, o la parte en la que ustedes dos planearon el momento de mi divorcio? No es así. Pero su voz carecía de convicción. Mamá a veces se deja llevar. Ya sabes cómo es. Sé exactamente cómo es. La pregunta es, ¿cómo eres tú, Isabelle? Bajó la vista hacia sus manos y noté que todavía llevaba su anillo de bodas. El diamante captó la luz de las luminarias empotradas que había colocado cuidadosamente para crear el ambiente perfecto para nuestra vida perfecta. Estoy confundida, dijo finalmente. Sobre lo que quiero, sobre lo que tenemos juntos. ¿Estás confundida acerca de Etienne Lauron? El nombre la golpeó como un golpe físico. Su cabeza se levantó de golpe, los ojos muy abiertos con algo entre el miedo y el desafío. ¿Cómo sabes de tu amante? ¿De tu aventura de 4 meses, de tus viajes de fin de semana a Vancouver y tus planes de dejarme después de que se firme su contrato? Sonreí, y pude ver mi expresión reflejada en sus ojos. Fría, afilada, completamente diferente al hombre con el que pensaba que se había casado. Presto atención, Isabelle. Más de lo que crees. Estuvo en silencio por un largo momento, y pude verla calcular, tratando de averiguar su próximo movimiento. Finalmente, se enderezó, y algo de la arrogancia de su madre se deslizó en su postura. Bien, dijo. Sí, estoy viendo a Etienne. Sí, estoy pensando en dejarte. ¿Estás contento ahora? ¿Contento? Consideré la pregunta. No, no diría contento. Pero estoy iluminado. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté, dejando mi vaso vacío con deliberado cuidado. Significa que, por primera vez en años, sé exactamente dónde estoy parado. Significa que la incertidumbre ha terminado. Significa que puedo dejar de preguntarme por qué mi esposa parece tan distante, tan insatisfecha, tan ansiosa por pasar tiempo en cualquier lugar menos aquí. Daniel. Significa, continué, caminando hacia las escaleras, que puedo dejar de ser el mueble aburrido, predecible y funcional con el que te casaste y empezar a ser algo completamente diferente. ¿De qué estás hablando? Me detuve al pie de las escaleras y la miré. Seguía sentada en el borde del sofá, luciendo pequeña e insegura con ese vestido caro. Estoy hablando de consecuencias, Isabelle. Estoy hablando de lo que sucede cuando alguien con mis habilidades particulares decide ponerse creativo. Sonreí de nuevo, y esta vez no me molesté en hacerlo cálido. Estoy hablando de mostrarte a ti, a tu amante y a tu madre exactamente lo que este aburrido arquitecto puede construir cuando se lo propone. Subí a nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, y comencé a planificar la demolición de todo lo que creían saber sobre Daniel Moore. Mañana, comenzaría la verdadera construcción. No dormí esa noche. En cambio, me senté en mi escritorio hasta el amanecer, dibujando planos con la misma precisión metódica que usaba para los diseños de edificios. Pero en lugar de crear algo nuevo, estaba planeando una demolición. Isabelle se había retirado a la habitación de invitados después de nuestra conversación, alegando que necesitaba espacio para pensar. Por mí, perfecto, yo necesitaba espacio para trabajar. Por la mañana, tenía un dossier completo sobre Etienne Lauron y una clara comprensión del campo de batalla en el que estaba entrando. Lauron Luxury Holdings se estaba expandiendo agresivamente en el mercado norteamericano, pero las finanzas de la empresa eran más precarias de lo que parecían. Varias de sus empresas europeas estaban perdiendo dinero a espuertas, sostenidas por préstamos cada vez más desesperados y contabilidad creativa. Más importante aún, Lauron estaba casado. Su esposa, Celeste Lauron, era hija de una prominente familia de banqueros parisinos y poseía una participación significativa en su empresa. Un divorcio sería financieramente catastrófico para él, lo que explicaba por qué estaba siendo tan cuidadoso con su aventura con Isabelle. La ironía no se me escapó. Él estaba jugando el mismo juego con mi esposa que ella estaba jugando conmigo, manteniendo sus opciones abiertas hasta que fuera el momento adecuado.
Me duché y me vestí para el trabajo, eligiendo un traje gris carbón que Isabelle siempre había dicho que me hacía parecer demasiado serio. Perfecto. Hoy, ser serio era exactamente lo que quería ser. Isabelle estaba en la cocina cuando bajé, todavía en bata, aferrada a una taza de café como a un salvavidas. Parecía que tampoco había dormido. Daniel, dijo mientras me servía mi propio café, sobre anoche. ¿Qué pasa con anoche? Creo que deberíamos hablar con alguien, un consejero, quizás. Superar esto juntos. Me volví para mirarla, notando las ojeras bajo sus ojos y la forma en que no podía mirarme directamente a los ojos. ¿Superar qué exactamente? ¿Tu aventura? ¿Tus planes de divorciarte de mí? ¿La participación de tu madre en humillarme? No tiene por qué ser así. Su voz era pequeña, insegura. Podríamos intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Saboreé las palabras, las encontré amargas. Dime, Isabelle, cuando estabas en la cama con Laurón, ¿estabas pensando en arreglar las cosas conmigo? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, y el sonido fue áspero incluso para mis propios oídos. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Es justo que haya pasado 8 años construyendo una vida con alguien que me ve como un mueble? ¿Es justo que hayas estado planeando mi divorcio mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario? ¿Viaje de aniversario? Parecía genuinamente confundida. Hawái, el próximo mes. Hice reservas en ese resort que mencionaste el año pasado. Negué con la cabeza. Pero supongo que estarás ocupada en París con tu amante. La confusión en sus ojos se transformó en algo que podría haber sido culpa, o quizás solo irritación por haber sido atrapada en otra mentira. No sabía que estabas planeando nada. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Isabelle. Pero vas a aprender. La dejé de pie en la cocina y conduje al trabajo a través del tráfico matutino de Seattle, mi mente ya cambiando a la siguiente fase de mi plan. Morrison & Associates ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en el centro de Seattle. Llevaba 6 años en la firma, ascendiendo de arquitecto junior a gerente senior de proyectos. Mis colegas respetaban mi trabajo, aunque me encontraran un poco reservado. Lo que no sabían era que había estado guardando esa reserva para mi vida personal, donde tontamente había creído que era seguro ser vulnerable. Eso se acabó hoy. Mi primera parada fue en Recursos Humanos, donde tuve una conversación cuidadosamente casual con Janet Morrison, la hija del fundador y directora de Recursos Humanos de la firma. Janet rondaba los 45 años, estaba divorciada y siempre había sido amable conmigo de manera profesional. Daniel, dijo cuando llamé a la puerta de su oficina. Entra. ¿Cómo estás? He estado mejor, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Estoy lidiando con algunos problemas personales que podrían afectar mi trabajo, y quería ser sincero al respecto. La expresión de Janet cambió a preocupación. Era buena en su trabajo, y parte de ese trabajo era leer a la gente. ¿Qué pasa? Mi matrimonio se está desmoronando. Dejé que se viera la cantidad justa de dolor en mi voz para hacerlo creíble. Isabelle está teniendo una aventura con uno de sus clientes. Acabo de enterarme. Oh, Daniel. Janet se inclinó hacia adelante, su comportamiento profesional suavizándose. Lo siento mucho. Debe ser devastador. Lo es. Pero lo que lo empeora es que el cliente es alguien con quien podríamos terminar trabajando. Etienne Laurón de Laurón Luxury Holdings. Nos ha estado cortejando para un proyecto hotelero y ahora. Me encogí de hombros, impotente. No sé cómo manejar el conflicto de intereses. Los ojos de Janet se agudizaron. Lo entendió de inmediato. Eso es definitivamente un problema. Si tu esposa está involucrada con un cliente potencial, podría haber problemas éticos, sin mencionar las complicaciones personales para ti. No quiero causar problemas a la firma, dije. Pero tampoco puedo fingir que esto no está sucediendo. Laurón ha estado presionando mucho para una reunión, y no estoy seguro de poder soportar estar en la misma habitación con él en este momento. Deja que yo me encargue de Laurón, dijo Janet con firmeza. Haré que alguien más se haga cargo de cualquier comunicación con su empresa.
En cuanto a tu esposa. Hizo una pausa delicada. ¿Es consciente de que su relación podría afectar su propia carrera? No creo que haya considerado las implicaciones profesionales, dije, lo cual era bastante cierto. Trabaja para Peterson & Associates, y tienen políticas estrictas sobre las relaciones con los clientes. Janet asintió con conocimiento. El mundo del marketing era pequeño en Seattle, y todos conocían los asuntos de los demás. Haré algunas averiguaciones discretas. A veces, estas cosas tienen una forma de resolverse por sí solas. Le di las gracias y salí de su oficina, sabiendo que en 24 horas, la red de rumores estaría zumbando con especulaciones sobre la relación inapropiada de Isabelle con su cliente. En una ciudad como Seattle, la reputación lo era todo, y las averiguaciones discretas de Janet Morrison serían todo menos eso. Mi siguiente parada fue el gimnasio de boxeo al que me había apuntado hacía 6 meses, pero que rara vez usaba. Iron Temple estaba en un almacén reconvertido en Yorktown, el tipo de lugar donde entrenaban luchadores serios y los oficinistas venían a fingir que eran duros. Me había inscrito durante un breve arrebato de fitness que Isabelle había ridiculizado hasta la extinción, pero ahora tenía diferentes razones para estar allí. El gimnasio olía a sudor y determinación, resonando con los sonidos de los sacos pesados siendo golpeados y las cuerdas de saltar golpeando el suelo de hormigón. Encontré al dueño, Mickey Torino, en su oficina revisando los horarios de entrenamiento. Mickey tenía unos 60 años, un expeso mediano que había entrenado a campeones antes de abrir su propio lugar. Era compacto y curtido, con ojos inteligentes que no se perdían nada. Moore, dijo cuando llamé al marco de su puerta. No te he visto en meses. ¿Finalmente listo para tomártelo en serio? Algo así. Me senté frente a su escritorio desordenado. Necesito aprender a pelear. Mickey me estudió durante un largo momento. La mayoría de la gente viene aquí queriendo ponerse en forma o desahogarse. Tú pareces que quieres hacerle daño a alguien. Quizás sí. ¿Quieres hablar de ello? Me encontré contándole a Mickey sobre Isabelle, sobre la aventura, sobre la humillación de descubrir que mi esposa me veía como débil y predecible. No mencioné mis planes de venganza, Mickey me pareció del tipo que podría intentar disuadirme de ellos. Las mujeres, dijo Mickey cuando terminé. No puedes vivir con ellas, no puedes golpearlas legalmente con un bate de béisbol. Me reí a pesar de mí mismo. Algo así. Mira, chico, he visto a muchos tíos pasar por aquí después de que sus esposas les jodieran. Algunos canalizan esa ira en algo productivo. Otros simplemente dejan que los consuma. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuál vas a ser tú? Del tipo productivo. Bien. Pero déjame decirte algo sobre pelear. No se trata de lanzar puñetazos. Se trata de tener la ventaja. Se trata de encontrar la debilidad de tu oponente y explotarla. Se trata de hacer que se derroten a sí mismos. Asentí, entendiendo más de lo que él sabía. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora, si quieres. Pero primero, déjame preguntarte algo. Este tipo con el que tu esposa se está acostando. ¿Planeas enfrentarlo eventualmente? Sí. Entonces necesitas entender algo. La verdadera lucha no se trata de ser el tipo más duro de la sala. Se trata de ser el más inteligente. No ganas siendo más fuerte que tu oponente. Ganas haciendo que cometan errores. Durante las siguientes 2 horas, Mickey me enseñó los fundamentos del boxeo, la postura, el juego de pies, cómo lanzar un puñetazo adecuado sin romperme la mano. Pero, lo que es más importante, me enseñó sobre estrategia, sobre paciencia, sobre esperar el momento adecuado para atacar. Tu esposa y su novio creen que tienen el control, dijo mientras terminábamos la sesión. Creen que están dictando las reglas, pero han cometido un error. ¿Cuál? Te subestimaron. Y ese es el tipo de error que hace que la gente salga herida. Salí del gimnasio sintiéndome diferente. No solo físicamente cansado, sino mentalmente enfocado de una manera que no había estado en años. La ira todavía estaba allí, pero ahora estaba controlada, canalizada en algo útil. Esa noche, cené solo en un restaurante del centro, tomándome mi tiempo con un buen bistec y una botella de vino mientras refinaba mis planes. Isabelle me envió 2 mensajes de texto,
preguntando cuándo llegaría a casa, pero no respondí. Que se pregunte. Que se preocupe. Que empiece a entender cómo se sentía la incertidumbre. Cuando finalmente regresé a casa, eran más de las 10. Isabelle estaba esperando en la sala de estar, todavía vestida, pero claramente ansiosa. ¿Dónde estabas?, exigió. Estaba preocupada. ¿Lo estabas? Colgué mi chaqueta con deliberado cuidado. Qué inusual. Daniel, por favor. Tenemos que hablar de esto como adultos. Adultos. Me serví un whisky del carrito de bar que habíamos recibido como regalo de bodas. ¿Los adultos les mienten a sus cónyuges durante 4 meses? ¿Los adultos planean divorcios en idiomas extranjeros? ¿Los adultos se burlan de sus parejas con sus amantes? Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes de? ¿De qué? ¿Tus mensajes de texto? ¿Tus correos electrónicos? ¿Tus descripciones detalladas de lo aburrido que soy en la cama? Tomé un sorbo de whisky, disfrutando de cómo parecía encogerse. Sé muchas cosas, Isabelle. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres de mí? Su voz era apenas un susurro. Quiero que entiendas algo, dije, acercándome hasta estar directamente frente a ella. Quiero que entiendas que el hombre con el que te casaste, el mueble aburrido, predecible y funcional, ese hombre se ha ido. Lo que tienes ahora es alguien que sabe exactamente quién eres y exactamente lo que has hecho. Me estás asustando. Bien. Deberías tener miedo. Porque mañana comienza la verdadera diversión. Terminé mi whisky y subí las escaleras, dejándola sola con su miedo, su culpa y sus opciones que disminuían rápidamente. En mi oficina, saqué los planos arquitectónicos en los que había estado trabajando, no para un edificio esta vez, sino para algo mucho más complejo e infinitamente más satisfactorio, la destrucción sistemática de todos los que me habían traicionado. La mañana siguiente trajo los primeros resultados tangibles de mi planificación. Estaba en mi oficina en Morrison & Associates revisando los planos de un complejo residencial cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Etienne Lauron. Creo que tenemos que hablar. Café Press a las 2 de la tarde hoy. Ven solo. Miré el mensaje, sintiendo una fría sonrisa extenderse por mi rostro. Lauron estaba cometiendo su primer error, asumiendo que podía intimidarme, controlar la narrativa, manejar la situación como cualquier otro problema de negocios. No tenía idea de con quién estaba tratando. Respondí, estaré allí. Café Press era un bistró francés en Capitol Hill, el tipo de lugar que servía café caro a gente que quería sentirse sofisticada. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina trasera desde donde podía vigilar la entrada. Exactamente a las 2 de la tarde, Etienne Lauron entró. Era aún más impresionante en persona que en sus fotografías. Alto, elegantemente vestido con un traje de carbón que probablemente costaba más que la mensualidad de mi coche, con esa confianza natural que proviene de nunca haberle negado nada. Se movió por el café como si fuera suyo, atrayendo las miradas de otros clientes. Daniel Moore, dijo, extendiendo la mano al llegar a mi mesa. Su acento era sutil pero inconfundible. Gracias por venir. Me levanté y le estreché la mano, notando su firme agarre y el caro reloj en su muñeca. Señor Lauron, tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Nos sentamos uno frente al otro, dos hombres que no compartían nada excepto una mujer que les mentía a ambos. La ironía era deliciosa. Seré directo, dijo Lauron después de pedir un expreso. Sé que esta situación es difícil para ti, pero quiero que entiendas que lo que está pasando entre Isabelle y yo no es casual. Tenemos sentimientos genuinos el uno por el otro. ¡Qué romántico! Tomé un sorbo de mi café, manteniendo mi expresión neutral. Dígame, ¿su esposa comparte esos sentimientos? Por primera vez, la compostura de Lauron se resquebrajó ligeramente. ¿Mi esposa? Celeste Lauron, hija de la familia de banqueros Dubois, su socia comercial y la madre de sus 2 hijos. Sonreí amablemente. ¿Se la mencionó a Isabelle, o es ese otro de esos detalles inconvenientes que ha elegido omitir? Lauron se recuperó rápidamente, pero había visto el destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba que hubiera hecho mis deberes.
Mi matrimonio es complicado, dijo con cuidado. Celeste y yo tenemos un entendimiento. Estoy seguro de que sí. Al igual que Isabelle y yo teníamos el entendimiento de que no se acostaría con sus clientes. Me incliné un poco. Pero los entendimientos tienen una forma de cambiar, ¿no es así? ¿Qué quieres, Daniel? La voz de Laurón se había endurecido, el encanto reemplazado por algo más frío. ¿Dinero? Estoy preparado para que esto valga la pena para ti. ¿Quieres sobornarme? Me reí, genuinamente divertido. ¿Esa es tu solución? Escribir un cheque y hacer desaparecer al marido incómodo. Estoy tratando de manejar esto como un caballero. ¿Un caballero? Saboreé la palabra, la encontré amarga. ¿Es de caballeros seducir a la esposa de otro hombre? ¿Es de caballeros hacer promesas que no tienes intención de cumplir? ¿Es de caballeros mentirle a una mujer sobre tu estado civil mientras ella planea destruir su propio matrimonio? La mandíbula de Laurón se tensó. No entiendes la situación. La entiendo perfectamente. Eres un hombre rico y casado que tiene una aventura con mi esposa mientras ella destruye nuestro matrimonio por un futuro de fantasía que nunca sucederá. La estás usando por sexo y conexiones de negocios mientras ella te está usando para avanzar en su carrera y escapar de su vida aburrida. Terminé mi café y dejé la taza con deliberada precisión. La única pregunta es cuál de los dos estará más decepcionado cuando la realidad se imponga. Isabelle es una mujer notable, dijo Laurón con rigidez. Se merece algo mejor que... ¿Que qué? ¿Que un marido que la ama? ¿Que un hombre que pasó 8 años construyendo una vida con ella? Me levanté, notando cómo se tensaba al moverme. Tienes razón en una cosa, Etienne. Se merece algo mejor. Pero no de ti. Empecé a irme, luego me detuve y me volví hacia él. Una cosa más, dije, cambiando al francés. La próxima vez que quiera hablar de mi esposa, quizás debería asegurarse de saber con quién está hablando. Entiendo mucho más de lo que la gente cree. Lo dejé sentado allí, su caro expreso enfriándose mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de decir. Si era inteligente, se daría cuenta de que su cuidadoso juego se había vuelto infinitamente más complicado. Pero yo contaba con que no fuera tan inteligente. Esa noche, implementé la segunda fase de mi plan. Había pasado la tarde investigando a los colegas de Isabelle en Peterson and Associates, particularmente a su supervisora, Margaret Wyatt, y las políticas de ética de la compañía con respecto a las relaciones con los clientes. Peterson and Associates era una firma de marketing de tamaño mediano que se enorgullecía de su profesionalismo y prácticas comerciales éticas. Su manual del empleado era muy claro sobre las relaciones con los clientes, estaban estrictamente prohibidas sin divulgación previa y aprobación de la alta dirección. Redacté un correo electrónico anónimo a Margaret Wyatt, cuidadosamente redactado para que pareciera provenir de un colega preocupado en lugar de un marido vengativo. Margaret, pensé que deberías estar al tanto de un posible conflicto de intereses que involucra a una de tus gerentes de cuenta. Isabelle Moore parece estar teniendo una relación personal con Etienne Laurón de Laurón Luxury Holdings, el cliente con el que ha estado trabajando en el proyecto del hotel. Los he visto juntos en varias funciones no comerciales, y su interacción parecía bastante íntima. No estoy seguro de si esto ha sido revelado a la gerencia, pero dado el tamaño del contrato de Laurón, pensé que deberías saberlo. Un colega preocupado. Envié el correo electrónico desde una cuenta desechable creada a través de una VPN, haciéndolo irrastreable. A la mañana siguiente, Isabelle tendría problemas mucho mayores que gestionar su aventura. La tercera parte de mi trabajo de esa noche fue más personal. Llamé a mi abogado, Robert Kim, con quien había trabajado en varios contratos comerciales a lo largo de los años. Daniel, dijo Robert cuando respondió, ¿cómo estás? Ha pasado un tiempo. He estado mejor, Rob. Necesito asesoramiento legal sobre los procedimientos de divorcio en el estado de Washington. Hubo una pausa. Lamento oír eso. ¿Tú e Isabelle estáis teniendo problemas? Está teniendo una aventura. Quiero saber cuáles son mis opciones. De acuerdo. La voz de Robert cambió a un modo profesional. Washington es un estado de divorcio sin culpa, por lo que la aventura en sí no afectará los procedimientos de divorcio,
pero podría afectar la división de bienes si ha estado gastando bienes matrimoniales en la relación. ¿Tienes documentación? Documentación extensa, facturas de hotel, cargos de restaurantes, regalos comprados con tarjetas de crédito conjuntas, además de comunicaciones que detallan la aventura y sus planes de dejarme. Bien. Eso podría ser útil para establecer una mala conducta financiera. ¿Y los bienes? La casa está solo a mi nombre, la tenía antes de casarnos. Tenemos cuentas bancarias conjuntas, cuentas de inversión. El préstamo de su coche está a nombre de ambos. Ella gana buen dinero, así que la pensión alimenticia probablemente no será un problema. Suena relativamente sencillo, asumiendo que ella no lo impugne. ¿Estás listo para presentar la demanda? Todavía no. Quiero esperar el momento adecuado, pero quiero tener todo preparado para poder moverme rápidamente cuando llegue el momento. Prepararé los papeles, Daniel. Robert hizo una pausa. ¿Estás bien? Este tipo de traición puede ser devastador. Lo estoy llevando bien, dije. Mejor de lo que ella piensa. Después de colgar, me senté en mi oficina revisando el trabajo del día. Laurón estaba nervioso. El trabajo de Isabelle estaba a punto de complicarse mucho, y se estaban sentando las bases legales para un divorcio que la dejaría con mucho menos de lo que esperaba. Pero apenas estaba comenzando. Oí el coche de Isabelle en la entrada alrededor de las 9. Había estado trabajando hasta tarde más a menudo últimamente, o al menos eso era lo que decía. Esa noche, sospechaba que había estado hablando con Laurón sobre nuestra reunión de la tarde. La encontré en la sala de estar leyendo un libro sobre arquitectura francesa que había sacado de mi colección. La ironía no era accidental. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Interesante. Tomé un café con tu novio. Se congeló a medio quitarse la chaqueta. ¿Qué? Etienne Laurón. Un hombre encantador, muy directo. Quería discutir nuestra situación. Levanté la vista de mi libro, disfrutando de cómo su rostro se había puesto pálido. ¿Mencionó que está casado? Eso es complicado. Estoy seguro de que lo es. Al igual que nuestro matrimonio se ha vuelto complicado. Cerré el libro y lo dejé a un lado. Dime, Isabelle, cuando estabas planeando tu futuro con Etienne, ¿tuviste en cuenta a su esposa e hijos, o asumiste que los abandonaría de la misma manera que planeas abandonarme a mí? No es así. Pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo es, entonces? Explícamelo. Se sentó frente a mí, y pude verla luchar por encontrar palabras que hicieran que su traición sonara razonable. No soy feliz, Daniel. No he sido feliz durante mucho tiempo. Somos como extraños viviendo en la misma casa. ¿Y de quién es la culpa? De ambos, quizás. Pero Etienne me hace sentir viva de nuevo. Me hace sentir que importo. Siempre me has importado. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños, mis metas, lo que quería de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera lo más importante del mundo? La acusación dolió porque había verdad en ella. En algún punto del camino, habíamos dejado de vernos claramente, pero eso no justificaba lo que había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que me contaste tus sueños?, repliqué. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por los míos? El matrimonio es una sociedad, Isabelle. Requiere esfuerzo de ambas personas. Lo sé, pero también requiere pasión, emoción, la sensación de que estáis construyendo algo increíble juntos. ¿Cuándo dejamos de tener eso? No lo sé. Pero sí sé cuándo dejaste de intentar encontrarlo conmigo. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de 8 años y 1000 pequeños fracasos flotando entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Ahora tienes que decidir qué quieres. Pero debes saber que tus elecciones tienen consecuencias para ambos. ¿Qué significa eso? Me levanté, de repente cansado de la conversación. Significa que las acciones tienen reacciones, Isabelle. Significa que cuando destruyes algo, no puedes controlar lo que crece en su lugar. Subí las escaleras, dejándola sola con su culpa y sus opciones cada vez más limitadas.
Mañana le traería nuevos desafíos, nuevas complicaciones que no había previsto, y yo estaría allí para verlo todo desarrollarse. El arquitecto de su destrucción, construyendo algo hermoso y terrible a partir de los escombros de nuestro matrimonio. Margaret Wyatt llamó a Isabella a su oficina a las 9:15 de la mañana siguiente. Lo supe porque Isabelle me envió un mensaje de texto presa del pánico, reunión de emergencia con Margaret. Algo va mal. Te llamo luego. Yo estaba en mi propia oficina, fingiendo revisar especificaciones de construcción mientras en realidad monitoreaba las consecuencias de mi correo electrónico anónimo. La belleza de trabajar en la comunidad profesional interconectada de Seattle era que las noticias viajaban rápido, especialmente las noticias escandalosas sobre violaciones éticas. Mi teléfono sonó a las 10:30. El nombre de Isabella apareció en la pantalla, pero cuando respondí, pude oír que estaba llorando. Daniel, necesito volver a casa. Me han suspendido. ¿Suspendido de qué? Del trabajo. Alguien denunció mi relación con Etienne. Están llevando a cabo una investigación para ver si violé la política de la empresa. Su voz temblaba. Me han quitado de la cuenta de Lauron inmediatamente. Lamento oír eso. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral, profesional. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que Etienne y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro, pero que no ha afectado mi juicio profesional. Lloraba más fuerte ahora. Pero Margaret no me cree. Dice que la apariencia de incorrección es suficiente para dañar la reputación de la empresa. Las apariencias importan en los negocios, Isabelle. Lo sabes. Esto podría arruinar mi carrera, Daniel. Si Peterson me despide, ninguna otra agencia en Seattle me tocará. Todos sabrán por qué me despidieron. La desesperación en su voz fue casi suficiente para que sintiera pena por ella. Casi. Quizás deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con tu cliente. Eso no es justo. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Apostaste tu carrera por un hombre casado que nunca iba a dejar a su esposa por ti. Perdiste. Ahora te enfrentas a las consecuencias. Hubo silencio al otro lado de la línea, roto solo por sus sollozos silenciosos. ¿Puedes venir a casa? Preguntó finalmente. Por favor, te necesito. Estoy en medio de un plazo de un proyecto. Estaré en casa sobre las 6. Colgué antes de que pudiera responder. Que se sentara en nuestra casa vacía, contemplando los restos de su aventura cuidadosamente planeada. Que entendiera lo que se sentía al ver tu mundo colapsar mientras la persona que debería apoyarte permanecía fríamente distante. Pero no había terminado. Ni mucho menos. A la hora del almuerzo, conduje hasta el hotel de Lauron. Se alojaba en el Four Seasons, naturalmente, en una suite que probablemente costaba más por noche de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. No intenté verlo, eso vendría más tarde. En cambio, tuve una conversación con el conserje, un joven llamado Marcus, que estaba ansioso por complacer a un huésped potencial. Estoy pensando en reservar una suite para mi aniversario, le dije, sacando mi teléfono. Mi esposa mencionó que un amigo nuestro, Etienne Lauron, se aloja aquí y le encanta. ¿Podría decirme qué tipo de suite tiene? Marcus consultó su ordenador. El señor Lauron está en la suite presidencial en el piso 23. Es nuestro mejor alojamiento, con vistas panorámicas de la ciudad y una cocina completa. Perfecto. Y supongo que ha estado disfrutando de las comodidades del hotel. Oh, sí. Ha sido un huésped maravilloso. Ha cenado en nuestro restaurante varias veces, siempre con la misma encantadora compañera. Marcus sonrió conspiradoramente. Hacen una pareja muy atractiva. Agradecí a Marcus y le dejé una generosa propina junto con mi tarjeta de visita, por si alguna vez necesitaba servicios de arquitectura. Lo que Marcus no sabía era que acababa de grabar toda nuestra conversación en mi teléfono. Esa tarde, hice otra llamada a Robert Kim. Rob, soy Daniel. Necesito acelerar el cronograma del divorcio. ¿Qué ha pasado? Isabelle ha sido suspendida de su trabajo por la aventura. Está vulnerable en este momento, lo que significa que podría estar más dispuesta a negociar un acuerdo razonable.
O podría atrincherarse y luchar más duro porque tiene menos que perder. No lo creo. Está asustada. Su carrera está en peligro. Su aventura es de conocimiento público. Y su amante está a punto de tener sus propios problemas. Querrá que esto se resuelva rápida y silenciosamente. ¿Qué tipo de problemas va a tener el amante? Sonreí, aunque Robert no podía verlo. Del tipo que ocurre cuando su esposa se entera de su novia estadounidense. Hubo una pausa. Daniel, por favor, dime que no estás planeando nada ilegal. Nada ilegal, solo informativo. Ten cuidado. La venganza tiene una forma de salir mal. Esto no es venganza, Rob. Son consecuencias. Esa noche, me detuve en el gimnasio de boxeo antes de ir a casa. Mickey estaba trabajando con un joven peso pesado, gritando combinaciones mientras el luchador golpeaba un saco pesado con precisión metódica. ¿Moore? Gritó Mickey cuando me vio. Pareces un hombre con algo en la mente. Mi esposa fue suspendida de su trabajo hoy por la aventura. Mickey asintió con aprobación. Bien. Las acciones tienen consecuencias. ¿Cómo lo está llevando? No muy bien. Está asustada, desesperada. Quiere que la consuele. ¿Y lo harás? Consideré la pregunta mientras me vendaba las manos para entrenar. Ya no sé quién soy, Mickey. Durante 8 años, fui el marido comprensivo, el compañero comprensivo, el hombre que ponía sus necesidades primero. Pero ese hombre era un tonto. Quizás. O quizás solo confiaba en la persona equivocada. Mickey sostuvo el saco pesado mientras yo lanzaba combinaciones, cada puñetazo cargado con meses de ira reprimida. La pregunta es, ¿quién quieres ser ahora? Alguien de quien no se aprovechen. Bien. Pero recuerda lo que te dije sobre pelear con inteligencia. No dejes que la ira te vuelva estúpido. Pasé 1 hora entrenando, llevando mi cuerpo al límite hasta que el agotamiento físico igualó mi fatiga emocional. Cuando finalmente conduje a casa, me sentía más claro, más centrado. Isabelle estaba esperando en la cocina, con una botella de vino abierta en la encimera. Se había puesto un vestido negro que siempre me había gustado, y su maquillaje estaba cuidadosamente aplicado para ocultar la evidencia de sus lágrimas anteriores. Hice la cena, dijo cuando entré. Tu favorito, Beef Bourguignon. El olor era increíble, rico y complejo. Era una excelente cocinera cuando quería, lo cual se había vuelto cada vez más raro en los últimos años. Gracias. Colgué mi chaqueta y acepté la copa de vino que me ofreció. ¿Cómo te sientes? Mejor. He estado pensando en lo que dijiste sobre las consecuencias y las elecciones. Se acercó, su mano tocando mi brazo. Quiero arreglar esto, Daniel. Quiero arreglarnos. ¿De verdad? Sí. Sé que he cometido errores terribles, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, tomar unas vacaciones. Recordar por qué nos enamoramos. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No quiero perderte. Estudié su rostro, buscando signos de remordimiento genuino frente a manipulación calculada. El problema era que ya no estaba seguro de poder distinguir la diferencia. ¿Y qué hay de Etienne? Se acabó. Lo terminé hoy. Se acercó más, su cuerpo presionado contra el mío. Nunca fue lo que pensé que era. Tú eres mi marido. Eres por quien debería haber estado luchando todo este tiempo. ¿Y si no me hubiera enterado? ¿Seguirías planeando tu divorcio y tu nueva vida en París? Se estremeció, pero no se apartó. No lo sé. Quizás. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Dejé mi copa de vino y di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Isabelle, ¿sabes por qué me casé contigo? Porque me amabas. Porque pensaba que eras honesta. Pensaba que eras alguien en quien podía confiar completamente. Alguien que nunca me mentiría, ni me traicionaría, ni me haría cuestionar mi propio juicio. Negué con la cabeza. Pero me has estado mintiendo durante meses sobre dónde estabas, con quién estabas,
cómo te sentías acerca de nuestro matrimonio. Has estado planeando dejarme mientras me dejabas creer que estábamos construyendo un futuro juntos. Lo sé, y lo siento. Pedir perdón no repara la confianza rota, Isabelle. Pedir perdón no deshace 4 meses de traición. Pedir perdón no borra las cosas que le dijiste de mí a tu amante. Su rostro se puso pálido. ¿Qué cosas? Que era aburrido, predecible, olvidable. ¿Qué te preguntabas en qué estabas pensando cuando te casaste conmigo? Sonreí fríamente. ¿Creías que no me enteraría? ¿Creías que era demasiado estúpido para atar cabos? Daniel, esas cosas que dije. Estaba enfadada, confundida. No las decía en serio. Las decías lo suficiente como para decirlas. Las decías lo suficiente como para planear una vida sin mí. Volví a coger mi copa de vino, notando que mi mano estaba perfectamente firme. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Luchamos por nuestro matrimonio. Recordamos lo que significamos el uno para el otro. ¿Qué significas para mí, Isabelle? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Abrió la boca, luego la cerró, luchando por una respuesta. Soy tu esposa, dijo finalmente. Eres la mujer con la que me casé. Pero las esposas no traicionan a sus maridos. Las esposas no mienten, ni engañan, ni planean divorcios secretos. Las esposas no se burlan de sus parejas con sus amantes. Terminé mi vino y dejé la copa con deliberado cuidado. Entonces, ¿qué eres exactamente? Soy alguien que cometió errores terribles pero quiere arreglar las cosas. Y yo soy alguien que está cansado de que lo den por sentado. Caminé hacia las escaleras, luego me detuve y la miré. Estaba de pie en la cocina, rodeada por la cena que había preparado, el vino que había abierto, la escena de seducción que había orquestado cuidadosamente, luciendo perdida, desesperada y, de repente, muy joven. El Beef Bourguignon huele de maravilla, dije. Pero ya no tengo hambre. La dejé allí y subí a mi oficina, donde tenía una tarea más que completar antes de que terminara el día. Abrí mi ordenador y comencé a redactar un correo electrónico a Celeste Lauron en París. Era hora de que la esposa de Etienne se enterara del viaje de negocios de su marido a Estados Unidos. Después de todo matrimonio merecía honestidad, incluso si el mío ya no tenía salvación. Celeste Lauron llegó a Seattle un jueves por la mañana en un vuelo desde París. Lo sé porque había estado monitoreando las reservas de hotel de Etienne y noté que su reserva de la suite presidencial había sido cambiada de ocupación individual a doble, con una nota sobre el servicio de recogida en el aeropuerto. Estaba tomando un café en una cafetería frente al Four Seasons cuando el coche negro se detuvo. Incluso a distancia, pude ver la tensión en la postura de Etienne mientras ayudaba a una elegante mujer rubia a salir del coche. Celeste Lauron era hermosa de esa manera francesa sin esfuerzo, con una postura perfecta y el tipo de ropa cara que susurraba su costo en lugar de gritarlo. También estaba claramente furiosa. Incluso desde el otro lado de la calle, pude ver la rigidez de sus hombros, la forma en que caminaba ligeramente por delante de su marido, la cuidadosa distancia que mantenía entre ellos. Mi correo electrónico había hecho su trabajo. Había mantenido el mensaje simple y directo: Madame Lauron, lamento informarle que su marido está teniendo una aventura con mi esposa, Isabelle Moore, durante su viaje de negocios a Seattle. Pensé que merecía saberlo. Tengo documentación si necesita pruebas. Daniel Moore. Había incluido la información del hotel de su marido, los detalles del lugar de trabajo de Isabelle y varias fotografías que había tomado de ellos juntos. Nada ilegal, nada obtenido por medios cuestionables, solo la verdad, presentada de forma clara y sin comentarios editoriales. Aparentemente, Celeste Lauron era el tipo de mujer que prefería manejar los problemas en persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabelle: la esposa de Etienne está aquí. Lo sabe todo. Esto es un desastre. Le respondí: sí, lo es. 20 minutos después, sonó mi teléfono. El nombre de Etienne Lauron apareció en la pantalla. Bastardo, dijo sin preámbulos cuando respondí. Contactaste a mi esposa. ¿Lo hice? Merecía saber la verdad. No tienes idea de lo que has hecho. Celeste controla el 40% de mi empresa. Podría destruirme.
Entonces probablemente no deberías haberla engañado. Esto es entre tú y yo, Daniel. Deja a mi familia fuera de esto. Tu familia se metió en esto en el momento en que decidiste acostarte con mi esposa. Estaba caminando por Pike Place Market, rodeado de turistas y vendedores, sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de la rabia en la voz de Laurón. Además, pensé que habías dicho que Celeste entendía tus aventuras. ¿Eso? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Por qué esta vez te han pillado? ¿Por qué esta vez hay consecuencias? No entiendes la situación. La entiendo perfectamente. Eres un hombre casado que pensó que podía tener una aventura sin que nadie saliera herido. Te equivocaste. Me detuve en un puesto de flores, admirando las flores brillantes. ¿Cómo está llevando Celeste la noticia? Está disgustada. Me imagino que sí. Descubrir que tu marido planea dejarte por su amante estadounidense debe ser todo un shock. Nunca dije que fuera a dejar a Celeste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y pude oír el momento en que Laurón se dio cuenta de lo que acababa de admitir. Interesante, dije. ¿Isabelle sabe eso? ¿Sabe que nunca planeabas dejar a tu esposa por ella? Silencio. Me lo imaginaba. Compré un ramo de rosas blancas, pensando que quedarían bien en la tumba de Isabelle, metafóricamente hablando. La usaste, Etienne, igual que ella me usó a mí. La única diferencia es que yo no finjo lo contrario. ¿Qué quieres? Su voz estaba derrotada ahora, la arrogancia desaparecida. Quiero que le digas a mi esposa la verdad. Toda. Quiero que le expliques que nunca ibas a dejar a Celeste. Que esto era solo una aventura conveniente. Que destruyó su matrimonio por nada. ¿Y si hago eso? Entonces quizás deje de enviarle a tu esposa actualizaciones sobre tu relación. ¿Me estás chantajeando? Estoy fomentando la honestidad en el matrimonio. Seguramente puedes apreciar eso. Colgué antes de que pudiera responder y continué mi paseo por el mercado, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Esa tarde, recibí una llamada de Margaret Wyatt de Peterson and Associates. Señor Moore, soy Margaret Wyatt, la supervisora de Isabelle. Me preguntaba si podríamos reunirnos para discutir la situación con su esposa. ¿Qué hay de ello? Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre su relación con Etienne Laurón, y agradeceríamos su perspectiva como alguien que se vio afectado por la situación. Acepté reunirme con ella en una cafetería del centro después del trabajo. Margaret era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante, con ese tipo de comportamiento profesional que sugería que había lidiado con su buena dosis de dramas laborales. Quiero dejar claro, dijo después de que hubiéramos pedido café, que esta conversación es confidencial. Estamos tratando de entender el alcance completo de lo que sucedió para poder tomar decisiones apropiadas sobre el futuro de Isabelle en la empresa. Entiendo. ¿Qué le gustaría saber? ¿Desde cuándo sabía de la relación de su esposa con el señor Laurón? La descubrí hace 3 días, aunque la aventura llevaba unos 4 meses. Margaret tomó notas en una tableta. ¿Sabía usted que ella estaba trabajando en la cuenta de Laurón durante este tiempo? Sí, pero asumí que era puramente profesional. Isabelle siempre ha sido buena separando su vida personal y profesional. Hice una pausa. O eso pensaba. ¿Alguna vez discutió al señor Laurón con usted? ¿Mencionó algo sobre su relación laboral que pareciera inapropiado? Mencionó que era exigente, que requería mucha atención personal. Dijo que los clientes franceses esperaban un nivel de servicio más alto. Me encogí de hombros. No me di cuenta de que se refería a servicio sexual. La boca de Margaret se apretó. Señor Moore, quiero que sepa que Peterson and Associates se toma estos asuntos muy en serio. Tenemos políticas estrictas sobre las relaciones con los clientes precisamente porque pueden comprometer nuestra integridad profesional. ¿Qué le pasará a Isabelle? Eso depende del resultado de nuestra investigación. Pero puedo decirle que el contrato de Laurón ha sido rescindido. La empresa del señor Laurón nos contactó esta mañana para poner fin a la relación, citando complicaciones personales que hacían imposible continuar. Interesante. Celeste Laurón trabajaba rápido.
Lamento que esta situación haya afectado a su empresa, dije. Sé que Isabelle valoraba su carrera. La valoraba lo suficiente como para arriesgarla, aparentemente. Margaret cerró su tableta. Señor Moore, ¿puedo preguntar qué planea hacer con su matrimonio? Planeo terminarlo. Mi abogado está preparando los papeles del divorcio. Ella asintió con simpatía. Lo siento. Esto debe ser increíblemente difícil para usted. Lo es. Pero estoy aprendiendo que a veces lo difícil es necesario. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Isabelle en la sala de estar con una maleta junto a su silla. Parecía agotada, su rostro pálido y demacrado, su habitual confianza completamente desaparecida. Me voy, dijo sin levantar la vista. Voy a quedarme con mi madre un tiempo. ¿Huyendo? Intentando averiguar qué queda de mi vida. Finalmente me miró, y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes, remordimiento genuino. Peterson me despidió hoy. Con efecto inmediato. Me enteré. Margaret Wyatt me llamó. Claro que lo hizo. Isabelle se rió amargamente. Todo el mundo quiere saber del marido agraviado. Todo el mundo quiere saber cómo el pobre hombre traicionado está manejando la infidelidad de su esposa. ¿Cómo lo estoy manejando? Mejor de lo que esperaba. No te estás desmoronando. No me estás suplicando que me quede. Ya ni siquiera estás enfadado. Solo estás frío. ¿Preferirías que estuviera enfadado? Preferiría que fueras algo. Cualquier cosa. Esta versión tuya, tranquila y controlada, es aterradora. Me senté frente a ella, notando las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Querías que fuera más interesante, más apasionado, menos predecible, dije. Felicidades, conseguiste tu deseo. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías, Isabelle? ¿De verdad? Estuvo en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Quería sentirme importante, dijo finalmente. Quería sentir que le importaba a alguien, que valía la pena luchar por mí, sacrificar cosas por mí. Quería sentirme viva. Y Etienne te hizo sentir así. Por un tiempo. Hasta que apareció su esposa y dejó claro que yo solo era una distracción conveniente. Su voz se quebró ligeramente. Nunca tuvo la intención de dejarla. Destruí mi matrimonio, mi carrera, mi reputación por un hombre que me veía como un divertimento temporal. Sí, lo hiciste. ¿No vas a decir que lo sientes? ¿Qué entiendes por qué lo hice? ¿Que me perdonas? Consideré sus preguntas cuidadosamente. Lo siento. Siento que te sintieras tan vacía en nuestro matrimonio que tuvieras que buscar validación en otra parte. Entiendo por qué lo hiciste. Fuiste egoísta e impulsiva y te convenciste de que merecías algo mejor. ¿Pero perdonarte? Negué con la cabeza. No, no te perdono. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Por qué no? Porque el perdón requiere un remordimiento genuino. Y tú no lamentas haber tenido la aventura. Lamentas que te hayan descubierto. Lamentas que hubiera consecuencias. Lamentas que tu plan no saliera como querías. Me levanté, de repente cansado de la conversación. Pero no lamentas haberme traicionado. Eso no es verdad. ¿No lo es? Si Etienne hubiera estado dispuesto a dejar a su esposa, si tu trabajo no hubiera estado amenazado, si tu madre no te hubiera presionado para confesar, ¿estarías sentada aquí pidiéndome perdón? Abrió la boca para protestar, luego la cerró, incapaz de formular la mentira. Eso es lo que pensaba. Cogí su maleta y la llevé a la puerta principal. Dale mis saludos a tu madre. Estoy seguro de que tendrá muchos consejos sobre cómo todo esto es culpa mía. Daniel, espera. Me siguió hasta la puerta, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa a nosotros? Ya no hay un nosotros, Isabelle. ¿Te aseguraste de eso? Abrí la puerta y dejé su maleta afuera. Mi abogado se pondrá en contacto sobre los procedimientos de divorcio. Intenta no mentirle. Es muy bueno detectando engaños.
Se quedó en el umbral por un momento, mirando hacia la casa que habíamos compartido, la vida que habíamos construido, el matrimonio que había destruido. Si te amé, dijo en voz baja. Quizás no lo suficiente. Quizás no de la manera correcta, pero sí te amé. Lo sé, dije. Y eso es lo que lo hace mucho peor. Cerré la puerta y escuché su coche alejarse, llevándose los últimos restos de la mujer con la que me había casado hacía 8 años. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero de alguna manera más limpia, como una herida que finalmente había sido limpiada adecuadamente y podía comenzar a sanar. En mi oficina, abrí mi portátil y comencé a escribir un correo electrónico a Robert Kim. Rob, por favor, presenta los papeles del divorcio mañana. Es hora de hacer esto oficial. Luego me serví un whisky y me senté en mi sala de estar, rodeado por los muebles y las decoraciones que habíamos elegido juntos, y comencé a planificar lo que iba a construir a partir de las ruinas de mi antigua vida. Algo mejor, algo honesto, algo que no pudiera ser destruido por mentiras. Algo que fuera enteramente mío.